Vamos a desarrollar un formato que nos permita trabajar la nómina. Emplearemos este archivo que ustedes podrán descargar. Emplearemos unas funciones y algunas fórmulas. Muy bien, vamos a considerar la descripción general de la tabla. Tenemos un consecutivo, nombre del empleado, sueldo básico, días trabajados y iniciando con la parte de vengado conformado por un básico, unas horas extras que se clasifican en 4 partes: número de horas extras diurnas y valor de las horas extras diurnas, número de horas extras nocturnas y valor de las horas extras nocturnas. Como estas abreviaciones pueden ser un poco confusas, vamos a iniciar colocando un comentario para cada una de las celdas. Es muy sencillo, selecciono la celda, menú contextual e inserto el comentario. Puedo eliminar el propietario del autor, voy a agregar la descripción: número de horas extras diurnas. Si uso la tecla Enter, él va a agregar una línea en blanco, entonces pico por fuera. Cuando yo coloque el puntero sobre la celda, va a aparecer el comentario. Procedemos de la misma manera para cada una de las celdas que tiene esta abreviatura. Selecciono la celda, menú contextual, insertar comentario, elimino el autor y aquí en lugar de número es valor. Valor, horas extras diurnas y pico por fuera. Y continúo así con cada una de ellas. Vamos a revisar entonces cómo quedaron los comentarios. Para la primera celda, bien. Ahora vamos a observar qué atributos o qué formato vamos a modificar para las columnas. La columna B que tiene nombre del empleado simplemente va a almacenar texto. La columna C que tiene el sueldo básico y la columna E y todas las columnas que van a manejar valores monetarios, vamos a asignarle esa propiedad en número. Entonces voy a iniciar seleccionando la columna C, la columna E. Recuerden que para seleccionar estas columnas no contiguas me ayudo con la tecla control más clic y agrego también en todos los valores de las horas extras diurnas, nocturnas, incluyendo total, y por supuesto aquí para auxilio de transporte y total de vengado, que van a manejar también ese formato. Entonces, una vez hecha la selección, voy a utilizar el menú contextual de la selección, formato de celdas. Tenemos la pestaña número y la categoría contabilidad, posiciones decimales 2 y el símbolo. Vamos a asignar el símbolo pesos, que está aquí de primeras. Aceptamos. Aparentemente no hay ningún cambio. Aquí en la categoría número observamos cómo se muestra que es contable, y yo hago la prueba agregando un valor numérico. Vemos como el símbolo pesos aparece en la parte izquierda y el número aparece con separador de miles, aparece con separador de miles y con separador de decimales. Ahora hay otras columnas que van a almacenar un entero positivo, que son días trabajados, y los números de las horas extras. Son 4 tipos de números de horas extras. Cabe resaltar que todos estos datos de número, no de valor monetario sino de número, deben estar centrados. Aquí observamos que está centrado. Los días trabajados pueden ser 1, mínimo, máximo 30. Contablemente el mes tiene 30 días. No importa si es febrero, no importa si es octubre. Un trabajador no labora 30 días cuando, por ejemplo, ingresó un 5 de mes. En ese caso trabajaría un 25.
o si tiene algún tipo de sanción o alguna circunstancia que por alguna razón no complete los 30 días, simplemente será ese número menor. Para el sueldo básico, nosotros podemos manejar los rangos entre el salario mínimo, que está en 780.000 pesos pasaditos. Noten que yo para ingresar ese salario no voy a colocar ningún punto ni ninguna coma, simplemente coloco el valor. Aquí vemos que se me fue un 0, entonces puedo simplemente editar, quitar el 0. Ahí están los 780.000 pesos. Y valores, pues se sugiere que no sean valores muy altos, ¿no? Sean valores, no sé, 4 o 6 millones máximo, pero hay que jugar con esos valores y completar la tabla, no colocando valores menores al mínimo, a 780 y si elige colocó el 1.200.000 y completamos la tabla. Para los números de las horas extras diurnas, nocturnas, puedo manejar valores entre 1 y 30, 1 y 40 para jugar con ese tipo de valores. Vamos a completar la tabla entonces. Una vez ingresados los valores, vamos a continuar desarrollando la tabla. Este básico es una relación que hay entre los días laborados y la cantidad de sueldo básico. Es decir, este sueldo básico se puede entender como el monto por el cual se firma el contrato a ser pagado mensualmente. Entonces, este básico será igual al sueldo básico si y solo si el trabajador laboró 30 días. Si no trabajó 30 días, entonces debe ser proporcional. La forma de calcularlo es muy simple. Primero debemos averiguar cuánto gana el trabajador en un día y luego lo multiplicamos por la referencia de la celda que contiene los días trabajados. Entonces, en la celda correspondiente E1 para este caso, arrancamos con el igual, abro paréntesis, le indico a Excel en donde está el sueldo básico, estoy utilizando las flechas de desplazamiento. Tenemos la referencia de la celda, ahora viene el operador y la constante, 30, contablemente el mes tiene 30 días, recordemos. Cierro paréntesis, si dejara hasta ahí, este valor sería el equivalente a un día de salario. Voy a editar con F2 y le voy a indicar a Excel a través de otro operador, en este caso es el asterisco, la multiplicación, cuál es la referencia de la celda que tiene los días trabajados. Claro, el valor es el mismo, ¿por qué? Porque solamente hay un día trabajado. Si yo modifico al otro extremo 30, ambos valores son iguales. Si coloco la mitad, ahí notamos que es la proporción, que es la idea de esta operación. Dejemos como estaba propuesto inicialmente. Voy a repetirlo una segunda vez. Igual, abro paréntesis, indico a Excel la primera referencia, divido entre 30, obtengo de esa manera un día laborado y multiplico por la cantidad de días laborados. Aquí es importante que nos quede muy claro que la referencia es la que se indica, no el número de días laborados. Si yo coloco aquí otra constante, cuando el valor realmente cambia en la celda que le corresponde, la fórmula va a arrojar el mismo resultado. Este 30 sí es una constante porque es el 30 que indica los días contables. Y puedo continuar así hasta terminar. Utilizaré este tipo de copia. Vamos muy bien, continuemos. Ahora, para calcular el valor de una hora extra, en este caso diurna, debo entender cuánto vale una hora extraordinaria. Entonces, vamos a iniciar. Igual, abro paréntesis y yo recuerdo que estaba calculando el valor de un día. ¿Cómo hacía eso? Le decía a Excel que esta celda dividido entre 30 me indica el valor de un día. Ahora, cada día se elaboran 8 horas, así que yo podría dividir nuevamente entre 8 y ahí tendría el valor de una hora según este sueldo básico. Ahora, si yo deseo abreviar esta operación, para no dividir dos veces simplemente multiplico estos dos operandos. Yo sé que dividir entre 240 me da el mismo resultado,
Perfecto. Este es el valor de una hora normal, una hora ordinaria, una hora diurna. Vamos a mirar cuáles son los incrementos que la ley establece. Teniendo en cuenta que la hora extra diurna tiene un incremento del 25%, y una vez que hemos encontrado o determinado cuánto vale una hora ordinaria, entonces debemos proceder a realizar dicho incremento. Básicamente hay dos formas. La primera es utilizando el porcentaje. Voy a multiplicar por 125%. ¿Por qué por 125%? Si yo multiplico por 100%, hagamos aquí el ejercicio, pues el valor es exactamente el mismo. Si yo agrego el 125%, estoy teniendo en cuenta el incremento legal. Subiría a 4062. Ahora, si quiero evitar el uso del porcentaje, simplemente voy a multiplicar por 1.25, en donde este 1 es la hora normal multiplicado por 1, una hora normal, y este punto 25 es el incremento. Este 1,25 es equivalente a 125%. Ahora aquí tengo el valor de una hora extra diurna. Me falta entonces indicarle a Excel por cuántas horas va a incrementarse ese valor, es decir, el número total de las horas extras, para este caso las diurnas. Utilizo el operador asterisco y hago clic en la referencia. Entonces, obviamente por 10 este sería el valor. Vamos a analizar entonces. Primero, aquí estoy indicándole a Excel, o estoy pidiendo que Excel me calcule el valor de una hora, de una hora ordinaria. Aquí estoy indicando el incremento y finalmente estoy indicando el número de esas horas extras diurnas laboradas. Continuamos replicando el ejercicio en el resto de las celdas. Vamos a hacerlo nuevamente igual a mi salario dividido entre 240, porque esas son las horas que se trabajan al mes. Esto lo multiplico por 1.25 y esto lo multiplico por el número de horas, la referencia. Ahí está. Sencillo, ¿verdad? Y completo la copia. Aquí observamos que aparece un guión, simplemente porque el número de las horas es 0. Si por alguna razón cambia el número de horas, Excel va a recalcular automáticamente. Luego procedemos a ajustar el resto de las horas extras. Continuamos con las nocturnas. Igual, abro paréntesis, el básico dividido entre 240, cierro, por el incremento para la hora extra nocturna es el 50%, entonces 1.5 por esta referencia que tiene las horas extras nocturnas. Muy bien. Y luego hago lo mismo para las horas extras diurnas, dominicales y festivas, y las nocturnas, dominicales y festivas, y completo así la tabla en esta fase. Una vez terminada la tabla para las horas extras, vamos a revisar rápidamente cómo cambian esas fórmulas. Entonces recordamos que aquí tenemos el cálculo de una hora
quiero detenerme en este valor, en el incremento. Recordemos que el 1,25 representa el 100% de una hora normal más el 25% del incremento. Por lo tanto, para la nocturna, la ley determina que se incrementa el 50%. Aquí está multiplicado por 1.5. Ese 1 es la hora normal y el 0.5 es el incremento. Para la dominical diurna, tenemos que el incremento es del 100%. Por eso se multiplica por 2. Y para la dominical festiva nocturna, el incremento es del 150%. Por eso se multiplica por 2.5. Muy bien. El total, entonces, consiste en la sumatoria de las celdas que contienen los valores calculados. Entonces, no debo incluir los números, sino los valores. Entonces, será las horas extras diurnas más las horas extras nocturnas más las dominicales o festivas diurnas más las dominicales festivas nocturnas. Ahí están los 4 valores que deben agregarse a ese total. Y completo mi tabla. Vemos que es muy sencillo. Falta poco para terminar el devengado. Vamos a dedicarnos a calcular el auxilio de transporte. Entonces, el auxilio de transporte es un dinero al que tienen derecho los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, es decir, cuyo valor máximo es de 1.562.484 pesos. Para calcular este derecho, por decirlo así, utilizaremos la función si. Esta función lo que hace es validar una condición. Si la condición se cumple, va a hacer una cosa. Si la condición no se cumple, va a hacer otra cosa. Vamos a colocarla y la vamos a estudiar un poquito. Entonces, igual que la fórmula, la función empieza con el igual, luego el nombre que es el si, voy a abrir paréntesis y vienen los argumentos, que básicamente son 3. Primero es la prueba lógica. Entonces yo voy a preguntar, a través de esa prueba voy a validar si el valor del sueldo básico del trabajador está dentro del rango o no. Para ello voy a indicarle a Excel que el sueldo básico es este. Para nuestro ejemplo, C4. Si C4, entonces como la ley dice que hasta ese tope, voy a indicarle a Excel que sí es menor. Es decir, si el salario es menor de 1.562.418, que es lo que corresponde a los 2 salarios mínimos, entonces aquí colocamos ese valor sin ningún tipo de carácter adicional, ni punto, ni coma, ni signo peso, simplemente el valor 1.562.484. Esa es la prueba lógica o la condición, si C4 es menor de ese valor. Ahí termina mi primer argumento, punto y coma, voy a iniciar con el segundo argumento. Entonces el segundo argumento es qué va a pasar si la condición se cumple. Si la condición se cumple, simplemente voy a asignar el valor del subsidio de transporte, que es de 88.211 pesos. Punto y coma, el tercer y último argumento es qué va a pasar si la condición no se cumple, es decir, si el trabajador gana 1 peso más del rango establecido ahí. Si no se cumple la condición, entonces el auxilio de transporte es igual a 0, es decir, no lo recibe. Cierro el paréntesis y utilizo la tecla Enter. Muy bien, vamos a mirar. Nuestro trabajador que tiene un salario de 780.000 pesos, entonces tiene derecho a recibir su auxilio de transporte. Voy a generar la copia y vamos a ver en algunos casos en donde no lo recibe. Por ejemplo, este trabajador cuyo sueldo básico es de 2.300.000, vemos que para este caso la condición no se cumple, por lo tanto se le asigna 0 como auxilio de transporte.
Y finalmente, para terminar esta primera parte del devengado, solamente nos falta calcular el total devengado. Entonces, el total devengado va a ser igual a la suma del básico, no del sueldo básico, sino del básico, es decir, del dinero que tiene derecho el trabajador por los días laborados, más el total de las horas extras, más el auxilio de transporte. Esta es una suma sencilla. Iniciamos con el igual e indicamos entonces la referencia. La referencia de el básico, operador más la referencia del total de las horas extras, más la referencia del auxilio de transporte. Y utilizamos la tecla Enter. Perfecto. Ahora vamos a copiar con este doble clic. Y de esa manera hemos terminado la primera parte. Podemos observar cómo con los colores Excel nos permite mirar las referencias que están involucradas en esta sencilla fórmula.